¿Qué tal están? Antonio Escootado Espinosa, Madrid, 5 de julio de 1941, Ibiza, 21 de noviembre de 2021, fue sin exageración uno de los intelectuales más singulares de la España contemporánea. Filósofo, jurista, sociólogo, traductor y profesor universitario, pero también hippie, presidiario, empresario de discotecas y polemista mediático, su figura resiste cualquier clasificación cómoda. No fue un filósofo académico al uso, encerrado en la jerga especializada, ni tampoco un mero divulgador. Fue un erudito de formación clásica que aplicó un rigor casi filológico a temas que la Academia Española consideraba impropios: las drogas, el poder, el dinero, la sexualidad, y que al hacerlo terminó construyendo un sistema de pensamiento propio, coherente y provocador, cuyo hilo conductor es una defensa radical de la libertad individual como condición de la dignidad humana. Comprender, por tanto, a Escootado exige comprender primero su biografía, porque en él, más que en casi ningún otro pensador español del siglo XX, vida y obra son inseparables. Cada libro nace de una experiencia vivida, hasta el extremo, y cada experiencia se convierte, a su vez, en materia de reflexión filosófica. También hay que considerar que vivió una buena parte del siglo XXI, ya que murió en 2021. En cuanto a la biografía intelectual, pues Escootado pasó su infancia en Brasil, donde su padre trabajaba para la Embajada Española, y no regresó a España hasta los 14 años. Esta experiencia temprana de desarraigo y de contacto con una cultura distinta marcó ya un cierto extrañamiento respecto al costumbrismo español que lo acompañaba siempre. De vuelta en Madrid, se licenció en Derecho y después en Filosofía. Esta última fue la disciplina que verdaderamente le apasionaba, y comenzó su carrera académica como ayudante en la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Sus primeros libros, Marcuse, Utopía y Razón, de 1968, y La conciencia infeliz, de 1971, un ensayo sobre la filosofía de la religión de Hegel, muestran a un joven filósofo formado en la gran tradición europea, Hegel, Marx y la Escuela de Frankfurt, y todavía dentro de los cauces del pensamiento académico convencional. Pero el Escootado, que la historia recordaría, estaba a punto de nacer de una ruptura biográfica radical. En 1970 pidió una excedencia de su plaza de funcionario en el Instituto de Crédito Oficial y se trasladó con su familia a Ibiza, entonces refugio de la contracultura internacional, con la idea de vivir de la traducción. 5 años después, tras la muerte de su madre, invirtió la herencia recibida en fundar una discoteca. Fue una decisión que lo introdujo en un mundo de tráfico de sustancias y lo puso en contacto y en conflicto con redes de crimen organizado, lo que acabó llevándolo a la cárcel durante 2 años. Fue precisamente en prisión donde comenzó a escribir la obra que lo haría célebre, Historia General de las Drogas, 1989, un tratado descomunal de más de 1000 páginas que reconstruye la relación de la humanidad con las sustancias psicoactivas desde la antigüedad hasta el siglo XX. Este episodio no es una simple anécdota biográfica pintoresca, es la clave de bóveda de su pensamiento. Escootado no escribió sobre las drogas como un moralista externo ni como un activista panfletario, sino como alguien que había investigado el fenómeno desde dentro, como usuario, como empresario del ocio nocturno y como preso, y que al mismo tiempo poseía el aparato erudito de un historiador y de un filósofo capaz de rastrear fuentes en griego, latín, inglés, francés y alemán. Esa combinación de experiencia extrema y rigor académico es la marca de fábrica de toda su obra posterior. Tras su paso por prisión, Escootado reconstruyó su vida académica, fue profesor adjunto de Ética y Sociología en la UNED de Madrid, donde llegaría a ser catedrático de Filosofía del Derecho y Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas hasta su jubilación en 2013. Simultaneó la docencia con una intensa actividad como traductor. Vertió al español a Newton, Hobbes, Jefferson, Bakunin y otros, y como colaborador habitual en prensa, radio y televisión, donde se convirtió en una voz reconocible por su estilo directo, su ironía y su negativa a plegarse a las etiquetas ideológicas de la izquierda o de la derecha. En sus últimos años se trasladó
definitivamente a Ibiza, la isla que había marcado su juventud, para afrontar allí la enfermedad, un cáncer que acabaría con su vida el 21 de noviembre de 2021 a los 80 años. Sus restos descansan en el cementerio civil de Santa Inés de Corona, en la propia isla de Ibiza. Tras su muerte, personalidades de la cultura y la política española coincidieron en calificarlo como uno de los últimos grandes sabios del ámbito hispanohablante, y el Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad erigirle una estatua en la ciudad universitaria. El sistema filosófico que él desarrolló tiene la libertad como eje. Si hay un concepto que vertebra toda la producción de Escootado, ese es la libertad entendida no como una abstracción jurídica ni como una consigna política, sino como una categoría antropológica y casi metafísica. La libertad como aquello que distingue a un ser adulto de un ser tutelado y como antídoto frente al miedo que empuja a los seres humanos hacia toda clase de servidumbres voluntarias. Escootado solía decir que su obra entera podía entenderse como un proceso de autoclarificación, un intento personal de averiguar el principio y el fin de todas las cosas mediante un método que él mismo llamó genealógico, rastrear el origen histórico de las instituciones, de las creencias y de los tabúes para mostrar que lo que hoy se presenta como necesario, natural o eterno fue en realidad una construcción contingente, resultado de intereses y circunstancias concretas. En esto es deudor de Nietzsche y de Foucault, aunque Escootado transformó ese instrumento genealógico en una herramienta al servicio de un proyecto muy distinto al de ambos. No la disolución del sujeto ni la denuncia del poder como red omnipresente, sino la reivindicación de un individuo capaz de autogobernarse. En cuanto a los enemigos del comercio, la gran obra teórica de Escootado, si Historia General de las Drogas le dio fama popular, su obra teóricamente más ambiciosa es la trilogía Los enemigos del comercio, publicada entre 2008 y 2017, con un tercer volumen editado póstumamente con la ayuda de su hijo Jorge. Se trata de una historia intelectual de la hostilidad hacia el comercio, el dinero y la propiedad privada a lo largo de la civilización occidental, desde el pensamiento griego hasta el siglo XX. Escootado sostiene una tesis provocadora, que buena parte de la tradición filosófica y religiosa occidental, desde Platón hasta el marxismo, pasando por el cristianismo primitivo y ciertas corrientes del romanticismo, ha construido una desconfianza sistemática hacia el intercambio libre y la iniciativa individual, presentándolos como fuente de corrupción moral, cuando en realidad, según su análisis, el comercio y la propiedad han sido históricamente motores de civilización, de cooperación pacífica entre extraños y de ampliación de las libertades personales. Esta obra sitúa a Escootado en la órbita del liberalismo clásico y del pensamiento libertario, en el sentido anglosajón del término, cercano a autores como Hayek o Mises, aunque con un aparato erudito y un estilo propios alejados de la literatura económica al uso. Pero conviene matizar, Escootado nunca se dejó encasillar cómodamente en el liberalismo económico convencional. Su defensa de la libertad no era la de un tecnócrata del mercado, sino la de un humanista que veía en la autonomía individual la condición misma de la dignidad, y que aplicaba ese mismo criterio tanto a la economía como a la sexualidad, la religión o el consumo de sustancias. En cuanto a Caos y Orden, de Physis a Polis, Realidad y Sustancia, es otra de sus obras más conocidas. Escootado desarrolló una producción filosófica de fondo más técnico y menos divulgativo, especialmente valorada por los especialistas. En esta obra de Physis a Polis de 1975 es un estudio sobre el paso del pensamiento cosmológico griego a la filosofía política, que rastrea cómo los presocráticos elaboraron las primeras nociones de orden natural que después se trasladarían al orden social. En su libro Realidad y Sustancia de 2008, trata cuestiones metafísicas y de filosofía de la ciencia,
y Escoutado dialoga con la física contemporánea, la teoría cuántica, la termodinámica, para replantear preguntas clásicas sobre la naturaleza de lo real, el azar y la necesidad. Caos y Orden, del año 99, profundiza en esa misma dirección, explorando cómo las ciencias de la complejidad y los sistemas dinámicos permiten pensar de nuevo la vieja cuestión filosófica del orden del universo sin recurrir a un diseño providencial ni a un determinismo mecanicista rígido. Estas obras muestran un rasgo esencial de Escoutado, que su fama de filósofo de las drogas tiende a ocultar otras cuestiones. Fue un pensador de amplísimo espectro, capaz de moverse con solvencia entre la historia de la filosofía antigua, la epistemología de la ciencia moderna y la sociología contemporánea. Siempre con la ambición, poco frecuente en la filosofía académica especializada, de construir una cosmovisión unificada. Otras obras significativas de Antonio Escoutado y que completan su producción pues son, por ejemplo, Filosofía y metodología de las ciencias sociales, de 1988, un manual de epistemología de las ciencias humanas, El espíritu de la comedia, de 1999, sobre el sentido filosófico de la risa y lo cómico, Retrato del libertino, 1990, una indagación en la figura histórica del libertino como precursor de la autonomía moral moderna, y otro libro es Hitos del sentido y sus 2 volúmenes de memorias, Un espíritu libre y también Historia de mi vida, 2018-2019, donde narra en primera persona su trayectoria vital con la misma franqueza descarnada que aplicaba a sus análisis filosóficos. En sus últimos años, ya en Ibiza, publicó también Mi Ibiza privada, de 2019, un homenaje a la isla que tanto marcó su vida, y La forja de la gloria, 2021, su último texto, un curioso ensayo sobre la historia del Real Madrid leída en clave filosófica, moral y cultural, que muestra hasta qué punto su curiosidad intelectual no reconocía fronteras temáticas de ningún tipo. En cuanto a influencias filosóficas, pues hay que destacar una erudición sin fronteras. La formación de Escoutado fue clásica y vastísima. En su juventud lo marcó profundamente Hegel, de ahí su primer gran ensayo sobre la conciencia infeliz, y la tradición marxista, y de la Escuela de Frankfurt, especialmente Herbert Marcuse, a quien dedicó su primer libro. Sin embargo, su trayectoria intelectual describe un movimiento de alejamiento progresivo de ese marxismo juvenil hacia posiciones cada vez más próximas al liberalismo clásico, sin llegar nunca a un liberalismo ortodoxo de manual. Entre sus referentes explícitos destacan los presocráticos griegos, cuya cosmología estudió en profundidad, los estoicos, de quienes tomó una ética de la autosuficiencia y el dominio de sí, Spinoza, por su concepción de la libertad como comprensión racional de la necesidad. Nietzsche también le influyó, su método genealógico, y cuya crítica de la moral resentida influyeron decisivamente en su forma de analizar las instituciones, y ya en el siglo XX pensadores como Max Weber, Michel Foucault, del que adoptó herramientas de análisis, aunque discrepara de sus conclusiones políticas, y los economistas de la escuela austríaca, en particular Friedrich Hayek, cuya defensa del orden espontáneo del mercado resuena claramente en Los enemigos del comercio. También reivindicó con frecuencia a Ernst Junger, de quien dijo que su ensayo La emboscadura era, junto con El hombre rebelde de Camus, el mejor libro del siglo XX, y a figuras heterodoxas como Bakunin, a quien tradujo, sin que ello implicara adhesión a sus tesis anarquistas, sino más bien un interés genuino por las corrientes de pensamiento que cuestionan la autoridad establecida desde ángulos muy distintos. Esta capacidad de leer con simpatía intelectual autores de tradiciones opuestas, Marx y Hayek, Bakunin y los estoicos, es otro rasgo distintivo de su método. Escoutado no buscaba en los textos confirmación de una ideología previa, sino en realidad buscaba materiales para construir su propia síntesis. En cuanto a su actividad como profesor, pues podemos hablar de una docencia legendaria. La faceta de Escoutado como profesor merece un capítulo propio porque fue, según el testimonio unánime de generaciones de alumnos, un docente extraordinario, de los que dejan huella. Impartió clase en la UNED durante décadas, primero como profesor adjunto y después como catedrático de Filosofía del Derecho y Sociología, hasta su jubilación en 2013. Sus clases se caracterizaban por una oratoria brillante, improvisada y erudita a la vez,
capaz de pasar sin transición de una cita de Aristóteles a una anécdota personal de su etapa en Ibiza y de mantener durante horas la atención de audiencias que a menudo desbordaban las aulas que estaban ya dispuestas. Escotado, además, no enseñaba desde el atril de la autoridad académica distante, sino desde la conversación socrática. Invitaba a la duda, al contraargumento, a pensar en voz alta junto al alumno en lugar de transmitir un cuerpo de doctrina cerrado. Esta actitud, unida a su fama pública y a lo insólito de su biografía, hizo que sus clases, muchas de las cuales circulan hoy grabadas y son ampliamente vistas en Internet, se convirtieran realmente en un fenómeno que trascendía lo puramente académico, eran a la vez lecciones de filosofía, de historia de las ideas y de una cierta ética vital basada en el coraje de pensar por cuenta propia. Su legado pedagógico ha sido continuado en parte por la editorial La Emboscadura, fundada por su hijo Jorge Escotado en 2017, dedicada a difundir en formato digital toda su obra y su archivo audiovisual de conferencias también. Escotado, en relación con la política y la sociedad, pues fue deliberadamente un pensador inclasificable en el mapa político español, y esa ambigüedad que él reivindicaba como coherencia desconcertó tanto a la izquierda como a la derecha. En su juventud estuvo próximo al marxismo y a los movimientos contraculturales. En su madurez se convirtió en uno de los grandes divulgadores del pensamiento liberal clásico en España, defensor del mercado, de la propiedad privada y del Estado limitado. Pero su liberalismo nunca se tradujo en una adscripción partidista concreta. Criticó por igual el paternalismo estatal de las políticas prohibicionistas, fue el gran referente español del movimiento antiprohibicionista en materia de drogas y las derivas autoritarias tanto del comunismo real como de ciertos populismos contemporáneos. Su análisis de la sociedad parte de una desconfianza sistemática hacia toda forma de tutela. Consideraba que buena parte de las instituciones modernas, desde la legislación antidrogas hasta ciertas políticas sociales, se sostienen sobre un mecanismo de infantilización del ciudadano presentado como protección, pero que en realidad limita su capacidad de decidir sobre su propia vida. En este sentido, su defensa de la legalización de las drogas no era una simple postura sobre una política pública concreta, sino la aplicación de un principio filosófico más amplio. El individuo adulto tiene derecho a disponer de su propio cuerpo y de su propia conciencia, y el Estado, que se arroga la potestad de impedírselo, actúa, según su diagnóstico, con la misma lógica que las teocracias premodernas que regulaban la moral privada de los súbditos. Fue también un crítico agudo del relativismo cultural y de lo que él consideraba nuevas formas de dogmatismo, ya fueran de raíz religiosa, ideológica o políticamente correcta, defendiendo siempre el debate racional y la evidencia empírica frente a la ortodoxia de cualquier signo. Esta actitud, unida a su estilo directo y a veces deliberadamente provocador, le granjeó tanto admiradores fervientes como críticos severos que le reprocharon en ocasiones cierta simplificación en sus análisis económicos o una lectura demasiado benévola de las consecuencias sociales del capitalismo. Su respuesta a esas críticas es siempre la misma: prefería el riesgo del error razonado al confort de la ortodoxia heredada. En cuanto a su contribución filosófica y legado, la contribución de Escotado a la filosofía española contemporánea puede resumirse en tres aportaciones fundamentales. En primer lugar, la recuperación de un modelo de filósofo total capaz de moverse con solvencia entre la metafísica, la historia, la sociología y la crítica cultural en una época de creciente hiperespecialización académica que tiende a fragmentar el saber en compartimentos estancos. En segundo lugar, la aplicación sistemática del método genealógico a fenómenos que la filosofía académica española había descuidado: las drogas, el comercio, la sexualidad, el ocio, etc., demostrando que ninguna esfera de la experiencia humana está de antemano excluida del análisis filosófico riguroso. Y en tercer lugar, una defensa filosóficamente argumentada y no meramente panfletaria de la libertad individual como valor supremo.
construida a partir de una erudición histórica difícilmente igualable en su generación. Su legado se prolonga hoy en varias direcciones: en el debate público sobre políticas de drogas, donde sigue siendo citado como referencia obligada; en la editorial familiar, que preserva y difunde su obra; en el creciente interés académico por sus textos, especialmente Los enemigos del comercio; y sobre todo en el recuerdo de miles de antiguos alumnos y lectores para quienes Escoutado representó algo cada vez más escaso: la figura del intelectual libre, dispuesto a pensar contracorriente y a pagar personalmente el precio de sus convicciones, desde la cárcel hasta la controversia mediática, sin renunciar jamás al rigor ni a la curiosidad insaciable que definieron toda su vida. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.600 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.